Bueno, hola chicos, ¿cómo les va? Esta es la tercera clase de microbiología para el área del ser humano y su medio, y hoy vamos a charlar un poquito acerca de lo que son los virus. Ya hablamos en la clase pasada acerca de lo que son las bacterias, y en la próxima vamos a charlar de hongos y parásitos. Pero hoy vamos a ver qué es un virus, ¿sí? Que justamente estamos en el medio de una pandemia debido a uno de ellos, ¿sí? Debido a este famoso COVID-19. Fíjense que los virus son fragmentos de ácidos nucleicos. O sea, yo no puedo decir que un virus es una célula eucariota, una célula procariota, a diferencia de lo que decíamos para las bacterias, que decíamos que son células procariotas. Bueno, acá no hablamos de células, porque el virus no es ni más ni menos que un fragmento de ácido nucleico que tiene proteínas asociadas, en algunos casos, ¿sí? Y que además en algunos casos tiene una envoltura, nada más. O sea, es un microorganismo muy, muy sencillo, un virus. Se dice que son parásitos intracelulares obligados. O sea que un virus es un parásito, sí, pero tenemos que considerar los dos significados de la palabra parásito. ¿Sí? Por un lado, cuando yo hablo de parásito, hago referencia a un protozoario o metazoario, o sea, un tipo de microorganismo. Y por otro lado, cuando decimos parásito, hacemos referencia a aquel ser que depende sí o sí de otro ser para subsistir. O sea que va a vivir en el interior de ese ser. ¿Qué es un poquito lo que ocurre con los virus? Los virus son parásitos porque no tienen enzimas para la síntesis de proteínas, o a veces las tienen, pero no tienen la maquinaria, las estructuras necesarias para sintetizarlas. Y ustedes saben que todas las funciones de un organismo, en última instancia, se van a producir a nivel de las proteínas, o sea, van a estar producidas gracias a una proteína. Por ende, no podemos vivir sin proteínas, ningún organismo puede vivir sin proteínas. Por eso es que los virus utilizan la maquinaria de otras células, ¿sí? Para poder sintetizar estas proteínas. Bueno, el efecto citopático es lo que se conoce como el efecto que el virus ejerce sobre una célula, como por ejemplo la lisis celular. Lisis es destrucción, ¿sí? Bueno, un virión es un virus estructuralmente completo en su estadio extracelular, ¿sí? Cuando el virus sale de la célula, ya completo. Tienen un tamaño que varía entre 20 y 300 nanómetros, por lo que no se pueden ver al microscopio óptico. No se cultivan en medios artificiales. O sea que, ¿qué significa esto? A diferencia de las bacterias, ¿sí? Que nosotros habíamos dicho que las bacterias se pueden ver al microscopio, ¿sí? Son seres microscópicos que vamos a ver a través del microscopio óptico. Recuerden que el microscopio electrónico no lo vamos a utilizar en la práctica médica, ¿sí? Hay muy pocos microscopios electrónicos en el país. Un laboratorio de microbiología común y corriente que se dedica a la microbiología clínica carece de microscopios electrónicos, o sea que acá nos olvidamos del microscopio electrónico. Los virus nunca los vamos a poder ver mediante un microscopio, óptico por lo menos. Y tampoco lo vamos a poder cultivar en medios artificiales como las bacterias. Vieron que las bacterias uno las cultiva y habla de cultivo de, por ejemplo, un exudado faríngeo, cultivo de sangre, cultivo de un líquido cefalorraquídeo, donde a los 2 días, 3 días, voy a observar el crecimiento de las bacterias que se encuentran en ese fluido. Bueno, eso no va a pasar con los virus. Los virus no van a crecer en esos medios de cultivo artificiales que yo tengo en una placa de Petri en un laboratorio común y corriente. Los virus van a crecer en medios celulares. ¿Qué quiere decir? Para hacer crecer un virus necesito un embrión de pollo, por ejemplo, ¿sí? Que es lo que se utiliza para hacer, por ejemplo, la vacuna de la fiebre amarilla, ¿sí? Entonces, necesito hacer crecer ese virus en medios celulares. ¿Qué pasa? ¿Esto se hace todos los días? No, porque es totalmente caro, totalmente engorroso, totalmente costoso, totalmente dificultoso. Entonces, los medios que vamos a utilizar para diagnosticar virus van a ser otros, no van a ser el cultivo, va a ser todo lo que tiene que ver con la biología molecular, como se está hablando mucho ahora de la PCR, porque es lo que están utilizando para diagnosticar el COVID. Básicamente la PCR es un estudio que lo que hace es buscar ácidos nucleicos en esa muestra, ¿sí? Que yo estoy sacando del paciente, en este caso el hisopado faríngeo, el hisopado nasofaríngeo. Bueno, esa PCR es una técnica muy costosa, ¿sí? Pero muy, muy sensible y específica, porque busca específicamente el genoma del SARS-CoV-2, en este caso, que es el COVID-19. Si vos estás infectado por SARS-CoV-1, por ejemplo, la prueba va a dar negativa, o sea, es totalmente específica frente a ese virus.
Y otra forma de diagnosticar también infecciones virales va a ser la de buscar los anticuerpos, ¿sí? Que se generan frente a este virus. Pero por lo general no vamos a utilizar los cultivos celulares para diagnosticarlos. Sí se utilizan los cultivos celulares con otros fines, como por ejemplo la creación de vacunas, como mencionaba previamente. Bueno, entonces acá está la pregunta que muchas veces surge. ¿Los virus son microorganismos? Y, según ciertos autores, un virus es un virus. ¿Sí? Un virus es un virus. No son células, no serían organismos como las células porque no incrementan el número de sus estructuras internas, o sea que no son capaces de sintetizar más organelas como una célula, por ejemplo, ni crecen en tamaños ni se reproducen por partición. Pero si definimos a un ser vivo como una unidad biológica que da lugar a un linaje continuo, o sea, una descendencia, y que posee una historia evolutiva sujeta a la selección natural, vamos a considerar tranquilamente a los virus como microorganismos. Entonces, la respuesta es sí, los virus son microorganismos. Ahora, ¿son células? No, no son células. Bueno, vamos a charlar un poquito acerca de las partes que tienen estos virus. En principio, bueno, el genoma, que es la parte más importante, ¿sí? El genoma viral es ADN o ARN, pero nunca ambos, nunca va a tener ambos, formando parte de su genoma, ¿sí? El ADN es por lo general bicatenario, mientras que el ARN por lo general va a ser monocatenario. El genoma puede ser lineal o circular, esto no tiene mucha relevancia, ¿sí? Y algunos virus poseen proteínas junto al ácido nucleico con función estructural o con actividad enzimática. Acá vamos a mencionar la diferencia entre una proteína estructural y una proteína enzimática. Por supuesto, una proteína enzimática es aquella que cumple una determinada función, cataboliza determinada reacción química, ¿sí? Con determinado objetivo. En cambio, una proteína estructural justamente su función es actuar como estructura, formar parte de alguna envoltura viral, ¿sí? O actuar como adhesina, o actuar como receptor. Esas son las proteínas estructurales, distintas a las proteínas enzimáticas, que le van a servir para, como les dije recién, catabolizar distintas reacciones químicas, que les van a terminar permitiendo cumplir con determinadas funciones. Ahora, estas proteínas enzimáticas son importantes porque realizan funciones esenciales para la replicación de los virus, ¿sí? De igual manera que ustedes estudiaron en crecimiento y desarrollo la replicación de la célula, de nuestro ADN, ¿sí? En nuestras células, es la misma forma a través de la cual se va a replicar el genoma viral, ¿sí? O sea, requieren también todas esas enzimas, las polimerasas, las girasas y demás, ¿sí? Entonces, todas esas enzimas se deben sintetizar. Ahora, ¿cómo hace el virus para sintetizar una enzima si no tiene ribosomas, no tiene retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? ¿Cómo hago? Bueno, por eso es que el virus es un parásito. El virus necesita ingresar a una célula para parasitarla, para poder usar sus ribosomas y para poder usar su retículo endoplasmático rugoso. Organelas de las cuales el virus carece. Bien, estas proteínas, a su vez, van a ser dianas para los antivirales. ¿Qué quiere decir dianas? Blancos. Y van a ser blancos de antivirales. O sea que los antivirales muchas veces están dirigidos hacia esas proteínas. ¿Por qué? Porque si yo logro, mediante el antiviral, destruir esa proteína, de alguna manera estoy matando al virus, porque si el virus no se replica, se muere, se termina siendo comido por nuestro sistema inmunológico. Bueno, después tenemos lo que se conoce como cápside. La cápside, fíjense que es una cubierta proteica, ¿sí? Proteica, compuesta por subunidades que se llaman capsómeros. ¿Sí? Los capsómeros son las proteínas que constituyen a esa cápside. Cuando hablamos de nucleocápside, hacemos referencia al genoma más la cápside, las dos cosas juntas, ¿sí? Bueno, y la cápside va a tener múltiples funciones. En principio, la adherencia, ¿sí? Un virus, antes de ingresar a una célula, debe adherirse a ella. Después, bueno, la protección del ácido nucleico por nucleasas y otros agentes físicos y químicos al salir de las células. Y la disposición de los capsómeros determina la forma de la cápside. Esto tampoco tiene mucha relevancia, o sea, nadie les va a preguntar nunca, ni ahora ni en tercer año, qué forma tiene la cápside de tal virus. Pero bueno, sepan que las cápsides pueden ser icosaédricas, o sea, esféricas, pueden ser helicoidales, pueden ser complejas, y nadie les va a preguntar eso nunca, no interesa. Bien, vamos a la envoltura, ¿sí?
fíjense que la envoltura es una cubierta lipídica, no es una cubierta proteica como la cápside. Y la envoltura está presente en algunos virus, ¿sí? No en todos. Cápside tienen todos los virus. Ahora, ¿envoltura tienen todos? No, la tienen solamente los virus envueltos. Cápside, por supuesto que todos los virus van a tener. ¿Por qué? Porque si no, el ácido nucleico viral estaría libre, cosa que sería poco beneficioso para el virus porque, por supuesto, estarían muchísimos más expuestos esos ácidos nucleicos a enzimas circulantes que puedan destruirlos. Bien, entonces vamos a tener la envoltura deriva de la membrana celular, de la membrana nuclear o de las paredes del retículo endoplasmático, o sea que tiene una constitución lipídica, como nuestras membranas, o sea, una bicapa fosfolipídica, dependiendo del lugar de la replicación de los virus. Entre la nucleocápside y la envoltura, por lo general existe una matriz proteica, que se conoce como proteína M. En la envoltura hay distintas proteínas y glucoproteínas que van a servir para la adhesión de los virus a las células blanco, van a servir como receptores, y van a favorecer también la comunicación, ¿sí?, entre el virus con otros virus o con células. Paradójicamente, o sea, uno lo que tendería a pensar es que un virus envuelto es más resistente que un virus desnudo, ¿no? Porque para algo está esa envoltura. Bueno, acá es al revés. La envoltura les aumenta la labilidad a esos virus. Les aumenta la labilidad. ¿Por qué? Porque como es una envoltura lipídica, los hace más frágiles frente al contacto con agentes físicos y químicos del medio, ¿sí? Son más sensibles estos virus envueltos. Por eso la transmisión entre los hospedadores que tengan este virus se hace por contacto íntimo, como por ejemplo los virus herpes, ¿sí? Por lo general, un virus herpes, si yo tomo, si yo tengo un herpes labial y tomo del vaso de una persona, perdón, yo tomo de un vaso y viene otra persona y toma también de ese vaso, la transmisión no es tan frecuente de esta manera, ¿sí? Tiene que haber contacto íntimo para la transmisión. ¿Por qué? Porque el virus no va a persistir en ese vaso por mucho tiempo, porque es un virus envuelto, el virus herpes. Entonces es más lábil a agentes físicos y químicos del medio. En cambio, si una persona tiene un herpes labial y le da un beso en la boca a otra persona que no lo tenga, lo más probable es que sí se lo transmita. Bueno, después, en cambio, los virus desnudos son más resistentes y pueden permanecer y transmitirse a través del medio ambiente, como por ejemplo el virus de la hepatitis A y el HPV. Son virus de altísima transmisión porque son virus desnudos. Bueno, ¿qué es un antígeno? ¿Sí? Un antígeno, como ustedes ya vieron en crecimiento y desarrollo, es una molécula capaz de unirse a un receptor del linfocito B o linfocito T y, si es un antígeno inmunógeno, desencadenar una respuesta inmunológica adaptativa. Esa es la definición de antígeno, ¿sí? Recuerden que la diferencia entre antígeno e inmunógeno es que el antígeno básicamente es aquella molécula que se une al BCR o TCR, B-cell receptor o T-cell receptor. Ahora, un inmunógeno es aquella molécula que no solamente se une al BCR o TCR, sino que también va a ser capaz de desencadenar una respuesta inmunológica adaptativa. Y aquellos antígenos no inmunógenos es lo que conocemos como aptenos. Bueno, entonces las proteínas genómicas, ¿sí?, las de la cápside y las glucoproteínas de la estructura son antigénicas, o sea que van a inducir la respuesta inmunológica por parte del huésped. Los anticuerpos que se generan frente a estos antígenos muchas veces permiten hacer diagnóstico de infección viral, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo ahora voy y busco anticuerpos en una persona, anticuerpos anti-COVID-19, eso me está indicando que esa persona contactó con el COVID-19 y por ende hubo infección. Hubo infección, en algún momento hubo infección, ¿sí? No sé si ahora. Eso varía dependiendo de la historia natural de cada virus. Hay virus que rápidamente inducen la síntesis de anticuerpos y hay otros que no tan rápidamente, ¿sí? Por ejemplo, una persona en la cual se encuentran anticuerpos anti-HIV es una persona que vive con HIV, ¿sí? Porque es una infección crónica. Entonces, lo tiene en su sangre. Lo mismo el virus de la hepatitis B, por ejemplo. Una persona en la cual yo detecto anticuerpos anti-hepatitis B, hay dos posibilidades. Una, que haya sido vacunado, y otra, que haya contactado con el virus de la hepatitis B.
Bueno, las vacunas se generan frente a estos antígenos, ¿sí? Por ejemplo, la vacuna antihepatitis B se genera frente al antígeno S del virus de la hepatitis B. Entonces yo puedo buscarme qué concentración, ¿sí?, de anticuerpos anti-S tengo en circulación, y eso me informa mi estatus inmunológico frente a la hepatitis B. Si tengo más de 10 miliunidades internacionales por mililitro de anticuerpos anti-hepatitis B, anti-antígeno S de hepatitis B, estoy cubierto de por vida. Hice bien la vacunación. Me pusieron las 3 dosis de la vacuna. Si no tengo esa cantidad de anticuerpos, me tengo que revacunar. Y más que nada nosotros, que somos personal de salud, ¿sí? Es muy importante conocer nuestro recuento de anticuerpos frente al virus de la hepatitis B, porque es una infección de transmisión ocupacional. Bien, además, la presencia de determinadas proteínas va a determinar la familia, el género, las especies o los serotipos de los virus, que por supuesto no nos interesa en este momento conocer, ¿sí? Pero sepan que los virus se han ido clasificando a partir de las proteínas que poseen, ¿sí? Lo mismo que las bacterias. Y se han ido recatalogando a lo largo de la historia y con el devenimiento de las distintas técnicas de biología molecular que han permitido identificar estas moléculas. Bueno, la replicación viral, ¿sí?, es el proceso mediante el cual aumentan las copias virales que se encuentran en un determinado tejido fluido, ¿sí? Y todos los virus van a tratar de realizarla, porque siempre el objetivo del virus va a ser comandar la maquinaria de síntesis proteica de una célula con el objetivo de sintetizar las proteínas que a él le convienen para replicarse y que a él le convienen para cumplir con su efecto citopático. Entonces, lo primero es la adherencia, ¿sí? Luego la penetración, luego la decapsidación, la formación del ARN mensajero o transcripción, y la multiplicación del ácido nucleico genómico. Luego va a venir la síntesis de proteínas o traducción, el ensamblaje y la salida al exterior. Fíjense que acá tenemos un pequeño gráfico. Primero el virus va a penetrar en una célula, que sería lo blanco. Previamente el virus debe unirse a los receptores que se encuentran en la superficie de esas células. Luego el virus va a ser endocitado, decapsidado, ¿sí? Pierde la cápside para poder penetrar bien al núcleo, en este caso, porque evidentemente se va a replicar en el núcleo. Una vez en el núcleo, va a replicar su genoma el virus, y a su vez va a sintetizar ARN mensajero. Este ARN mensajero se va a dirigir a los ribosomas y al retículo endoplasmático rugoso para sintetizar proteínas. Algunas proteínas van a ser enzimáticas y algunas proteínas van a ser estructurales. Las proteínas estructurales se van a ensamblar con las nuevas copias, ¿sí?, de virus generadas, y si yo tengo ácidos nucleicos nuevos más proteínas estructurales, estoy generando nuevas copias de virus. Esas nuevas copias de virus van a salir del virus, ¿sí?, encapsuladas a través del aparato de Golgi, y luego salen. En algunos casos no necesitan encapsularse. Bueno, entonces, en principio tenemos la adherencia y la penetración. Siempre, 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 para que un virus pueda penetrar al interior de una célula, debe unirse a determinados receptores específicos que se encuentran en estas células dianas a través de sus adhesinas. Primero, ¿qué es una adhesina? Una adhesina es una molécula que se encuentra en la superficie del virus, ya sea sobre la cápside, en el caso de los virus que son desnudos, o sobre la membrana, ¿sí?, sobre la membrana, la envoltura viral, en los casos en los cuales hablemos de virus envueltos. ¿Qué pasa si el virus no encuentra ese receptor? O sea, si la célula no tiene ese receptor que el virus necesita para penetrar. ¿El virus puede penetrar? No puede penetrar. No puede penetrar, ¿sí? Y esto es muy importante conocerlo, es muy, muy, muy importante conocerlo, porque con el hecho de yo bloquear ese receptor, estoy bloqueando el ingreso de ese virus al interior de una célula. Por ende, estoy impidiendo la infección, ¿sí? Y este es el mecanismo de acción de muchos antivirales, ¿sí? Incluso fármacos que se utilizan para la infección, contra la infección del HIV.
De hecho, en los casos, esto, a ver si lo voy a tratar de explicar de una forma sencilla para que se pueda entender. Seguramente habrán escuchado de los poquísimos casos de pacientes HIV positivos que han podido curarse a lo largo de la historia, que son el paciente de Berlín primero y el paciente de Londres. Se los llamó así porque fueron pacientes que se utilizaron, digamos, para experimentos, particularmente el de Berlín. Bien, como se sabe que el virus de la inmunodeficiencia humana es un virus que penetra a través del receptor CD4, ¿sí? El receptor CD4 es un receptor que se encuentra en nuestras células, principalmente en los linfocitos CD4 y en otras células del sistema monocítico macrofágico, pero como estas células son producidas, por supuesto, a nivel de la médula ósea, ¿qué es lo que se le hizo a esta persona, al paciente de Berlín? Se le hizo un trasplante de médula ósea, ¿sí? Y esa médula ósea que se le puso era una médula ósea mutada, que iba a producir células sanguíneas sin CD4. Sin CD4. Entonces, ¿qué pasó? Gracias a que esta persona producía células sin CD4, logró burlar al HIV. Lo logró burlar, porque el HIV no va a poder penetrar a una célula que no tenga CD4. Así que realmente fue un caso muy, muy grosso para la ciencia, en el cual se logró burlar al HIV, se logró negativizar a ese paciente en lo que es el laboratorio, ¿sí? Las pruebas de HIV le daban negativas, y mejorar totalmente su inmunidad, porque justamente se restableció la capacidad inmune de esta persona al no tener más el HIV que le destruía las células del sistema inmunológico. Así que nada, fue un caso muy puntual, pero lo utilizo como ejemplo para que ustedes me puedan entender estos ejemplos que por ahí el pollo tira, que siempre a alguien le quedan grabados, para que ustedes puedan entender un poquito lo importante que es que el virus encuentre a su receptor para poder penetrar. A su vez, como dice ahí, la adherencia es un proceso muy específico que condiciona qué tejidos u órganos serán afectados, ¿sí? Si yo tengo, volviendo al ejemplo del HIV, si yo tengo receptores CD4 en células de la sangre, el virus me va a afectar esas células, ¿sí? No un hepatocito, porque el hepatocito debería de tener determinado receptor, CD4 en este caso, para ser factible de ser infectado por el virus. ¿Se entiende? Lo mismo que en los virus de las hepatitis. Bueno, evidentemente los virus de las hepatitis tienen tropismo por determinados receptores que poseen los hepatocitos justamente, porque son las células blanco, las células diana para ese virus. Bueno, después tenemos la decapsidación, que no es ni más ni menos que el virus desnudándose, o sea, sacando esa cubierta proteica para dejar libre el ADN o el ARN viral en el interior del citoplasma o en el interior del núcleo. Y acá tenemos dos conceptos que por ahí los van a leer y que se los explico porque lo van a leer, pero bueno, nunca nadie se los va a preguntar. Los virus de polaridad positiva y los virus de polaridad negativa. Se los explico porque yo en su momento no lo entendía y estuve un montón de tiempo hasta que alguien me lo pudo explicar. Los virus de polaridad positiva son aquellos que ya tienen, o sea, ya viene el virus incluyendo, ¿sí?, ARN, ¿sí? Entonces el virus no necesita ir al núcleo para hacer la transcripción a partir del ADN de la célula, ¿sí? No necesita hacer transcripción para sintetizar nuevo ARN porque el virus ya tiene ARN. Entonces, por lo general, los virus ARN son de polaridad positiva y van directamente al citoplasma porque ya tienen ARN para sintetizar proteínas directamente en el RER o en los ribosomas en el citoplasma, a excepción del virus de la gripe y de los retrovirus, como el HIV. Siempre hay excepciones. Bien. Y después tenemos los virus de ADN, que son por lo general de polaridad negativa, porque son virus que no tienen ARN incluido. Entonces tienen que ir sí o sí al núcleo para hacer la transcripción, sintetizar ese ARN y después, a partir de ese ARN, sintetizar proteínas en el citoplasma. Por eso se lo llama de polaridad negativa. Y son casi todos los ADN, excepto los poxvirus, como el virus de la viruela. Bueno, después tenemos la transcripción del ARN, ¿sí? O sea, la síntesis de ARN, mensajero principalmente, y la replicación del ácido nucleico genómico. Para esto, por supuesto, el virus previamente debió sintetizar las proteínas implicadas en la replicación genómica, como les decía previamente, todas estas enzimas que ustedes estudiaron en primer año, la ligasa, la polimerasa, la primasa. Bueno, todo esto lo tiene que hacer el virus con su ADN, ¿sí?, para poder duplicarlo. Entonces necesita antes sintetizar todas esas proteínitas
que no las tiene, a menos que ya vengan formando parte del mismo, como por ejemplo el virus de la inmunodeficiencia humana, que posee una enzima que se llama retrotranscriptasa, y que le permite sintetizar ADN a partir de su propio ARN, o sea, fantástico. El proceso inverso a la transcripción. Bueno, después tenemos el ensamblaje, si el ensamblaje se produce cuando los capsómeros rodean a las copias del ácido nucleico viral que se han generado, o bien cuando el ácido nucleico viral penetra en el interior de una cápside en formación. O sea, incluir lo que se formó dentro de una envoltura, una cápside. Y después tenemos la salida del virus. Acá, básicamente, los virus desnudos lo que van a generar es lisar la célula parasitada y salir directamente. En cambio, los virus envueltos atraviesan la membrana celular de la célula infectada, y cuando la atraviesan le roban un pedacito de esa membrana y forman su envoltura. ¿Sí? Por eso decimos que la envoltura es lipídica, tiene esa composición de bicapa fosfolipídica, o bien si la copia de ácido nucleico se generó a nivel del RER, atraviesan el RER y le roban a ese RER un pedacito de esa membrana, ¿sí?, para formar su envoltura, o bien los virus envueltos que se ensamblan en el citoplasma sufren el proceso de envoltura a nivel de la membrana citoplasmática. ¿Sí? También lo pueden hacer a través de la membrana nuclear. Pero bueno, quiero que se entienda ese concepto de que la envoltura del virus se la roban a alguna membrana de la célula que parasitaron, ya sea la membrana nuclear, la membrana citoplasmática o la membrana del retículo endoplasmático rugoso, dependiendo de dónde el virus se haya ensamblado. Bueno, esto es importante. Como habíamos dicho anteriormente cuando hablábamos de taxonomía bacteriana, decíamos que taxonomía es nomenclar, ¿sí? Es decir, bueno, ¿cómo voy a llamar a este microorganismo, a este ser vivo, a partir de determinada clasificación? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo voy a clasificar a los virus? Las dos más importantes son las dos primeras. Según tipo de ácido nucleico, virus ADN y virus ARN. ¿Sí? Y según presencia o ausencia de envoltura, envueltos o desnudos. Esto es lo que ustedes van a tener que saber, ¿sí?, cuando les pregunten taxonomía viral. Porque si ustedes el año que viene, cuando cursen injuria, van a rendir el final y les preguntan, bueno, ¿qué tipo de virus es el virus de la inmunodeficiencia humana? Ustedes tienen que saber, ¿sí?, si es ADN, si es ARN, si es envuelto, si es desnudo. Después, si la cápside es circular o es helicoidal, o si tiene polaridad positiva y negativa, o si el genoma es lineal o circular, no le interesa a nadie, ¿sí? No les cambia la vida a ninguno de ustedes, y no nos interesa como médicos saber eso, ¿sí? ¿Está dentro de la taxonomía viral? Sí, por supuesto, está dentro. Ahora, ¿nos interesa? No, para nada. Pero bueno, sepan que estas son las 5 formas de clasificar a los virus, sabiendo que tienen que enfatizar las dos primeras. Bueno, por último, charlar un poquito acerca de la acción patógena de los virus, ¿sí? Hay algunos virus que solamente van a producir infección en la puerta de entrada sin difundir a otros territorios, como por ejemplo los virus respiratorios que van a producir infecciones respiratorias altas, valga la redundancia, infecciones respiratorias producidas por virus respiratorios, pueden producir infecciones respiratorias altas, como la faringitis, como la rinitis, o infecciones respiratorias bajas, como una neumonía, ¿sí? Como en el caso del COVID, que producen una neumonía bilateral. Lo que pasa con estos virus es que por lo general no van a difundir a otros territorios, o sea que no voy a tener una infección en riñón a partir de una infección pulmonar, cosa que con una infección bacteriana puede ocurrir, y de hecho ocurre, ¿sí?, muy seguido, y es lo que tenemos que tratar de evitar. O sea, si yo a un paciente que tiene una neumonía no le pongo una neumonía bacteriana, no le pongo un antibiótico, corro el riesgo de que esa bacteria pase a la circulación, se disemine y afecte otro órgano, ¿sí? Entonces, esto por ahí con los virus respiratorios no va a ocurrir. ¿Mm? Bueno, después tenemos otros que tras su multiplicación en la puerta de entrada van a alcanzar la sangre produciendo lo que se conoce como viremia, y desde allí pueden pasar a otros tejidos, ¿sí? El ejemplo típico es el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿sí? Es un virus que, si bien va a afectar las células de la sangre, justamente gracias a eso va a lograr lo que se conoce como viremia, porque está infectando justamente las células de la sangre, y a través de la sangre va a llegar a todas las células del organismo que tengan el receptor CD4, que son las células del sistema monocítico macrofágico, la neuroglia en el sistema nervioso central, los macrófagos de von Kupfer en el pulmón y demás. En el hígado, perdón, en el hígado, mala mía. Me escucha esto el pollo y me mata.
Pero bueno, todas las células del sistema monocítico macrofágico van a ser factibles de ser infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana. Después tenemos otros que tras la penetración van a difundir directamente a los órganos diana a través de la sangre o de la linfa, ¿sí? Acá también podemos incluir al HIV, al virus de la hepatitis B, al citomegalovirus o al dengue, ¿sí? Básicamente son virus que, por ejemplo, el de la hepatitis B va a penetrar a través de las relaciones sexuales o a través de la sangre, ¿sí? Y va a viajar a través de la sangre para llegar al hígado, que es el órgano por el cual tiene tropismo. El citomegalovirus tiene tropismo por un montón de órganos y tejidos, y el virus dengue también, ¿sí? Un virus hepatotropo, un virus que afecta al sistema nervioso central, los pulmones, riñones. Bueno, y otros van a acceder directamente al sistema nervioso mediante los nervios periféricos, como por ejemplo el virus de la rabia. Después hay otros virus que se conocen como virus oncogénicos porque son capaces de alterar los mecanismos los mecanismos que regulan la duplicación celular, ¿sí? Entonces una duplicación celular que está alterada, ¿sí? Aberrante, es una duplicación celular exagerada, ¿sí? No controlada, ¿sí? Básicamente eso es lo que genera el cáncer, el principio del cáncer. Por eso se los conoce como virus oncogénicos, ¿sí? Como por ejemplo el HIV, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, el virus de Epstein-Barr o de la mononucleosis infecciosa, ¿sí? El virus herpes de tipo 6, de tipo 8, o virus herpes SK, del sarcoma de Kaposi. Todos esos son virus oncogénicos. También hay bacterias oncogénicas como el Helicobacter pylori. Y bueno, ¿qué pasa con nuestra respuesta? Nuestra respuesta como huésped frente a los virus. Por lo general, nuestro sistema inmunológico va a ser capaz de poner en práctica respuestas inmunológicas, valga la redundancia, frente a la presencia de estos virus y tratar de desembarazar a nuestro organismo, tratar de despojar a nuestro organismo de esas partículas virales, tratando de justamente detener la replicación de este virus y poder limpiar nuestro organismo de él, hacer un clearance viral. ¿Qué es lo que pasa? En algunos casos, las infecciones virales son persistentes. En la mayoría de los casos no van a ser así. Por lo general, las infecciones virales son autolimitadas, ¿sí? Y tienen que ser dejadas a la libre evolución de nuestro sistema inmunológico, como es lo que ocurre con el COVID, como es lo que ocurre con cualquier infección respiratoria, como es lo que ocurre con una hepatitis A, ¿sí? No hay un tratamiento específico, como pasa también con el dengue, así con un montón de infecciones virales. No hay un tratamiento específico que nosotros podamos dar un tratamiento antiviral para eliminar ese virus. La realidad es que son la minoría de las infecciones virales que cuentan con un antiviral que sea efectivo. Lo que ocurre es que hay infecciones virales que son crónicas, ¿sí? O sea que nuestro organismo, así a su libre evolución, nunca va a poder desembarazarse totalmente de ese virus. Como es el ejemplo de el virus de la inmunodeficiencia humana o hepatitis B, hepatitis C, en los casos en los cuales trascienden hacia la cronicidad, que no son el 100% de los casos. El HIV sí, en el 100% de los casos genera una infección crónica. La hepatitis B o hepatitis C puede ser crónica o no. La hepatitis C es crónica en el 70-80% de los casos en adultos, y la hepatitis B es crónica en el 5% de los casos en adultos. Pero bueno, lo que quiero que se lleven de esto es que en esos casos nuestro sistema inmunológico no va a poder vencer, ¿sí? Hacer un clearance de virus total. Y bueno, eso fue todo por la clase de hoy. Espero que les haya servido como para adentrarlos un poquito a lo que es esto del mundo de los virus. Cualquier duda, consulta que tengan con respecto a este tema o a otro de microbiología me pueden mandar por mail. Mi mail es paulo.e2sa, de dos santos, o sea, dossa, @hotmail.com. Un saludo grande a todos.